Tenga usted muy buena tarde y bienvenido una semana más a su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero gusto poder compartir con usted este tiempo. Y sabe, el día de hoy vamos a hablar acerca de temas proféticos. Y es que si bien es cierto, todo, absolutamente todo está escrito y descrito en la Biblia, debemos de ser muy acuciosos para poder interpretar adecuadamente. Y ciertamente también Dios ha dejado esto como un mapa para que no nos perdamos, pero debemos de cuidarnos de no ser amarillistas y utilizar la palabra de Dios como una mera estrategia para llamar la atención y para causar caos y desesperación. Déjeme decirle que todo lo que vamos a platicar el día de hoy es justamente para conocer un poco más cómo Dios actúa, cómo Dios ha planeado, ha planificado y cómo maneja este mundo. Por supuesto que para nada es motivo de temor, sino todo lo contrario. Nosotros nos podemos dar cuenta de que este Dios soberano que usted y yo amamos y servimos es un Dios presente, patente, real y que actúa y que tiene cuidado de sus hijos. Así que si usted me hace el favor de acompañarme, vamos a platicar acerca del libro de Daniel. Y ciertamente usted sé que lo conoce, hemos platicado muchas veces de él y vamos a hacer un breve comentario acerca del capítulo 2 en donde se describe esta estatua. Así que recordará usted que Daniel fue un joven que decidió apartarse del pecado y apartarse de la inmundicia de este sistema mundo, cuando fue llevado cautivo a Babilonia a manos de Nabucodonosor. En el capítulo 2 se describe cómo el rey Nabucodonosor tiene un sueño y este sueño es lo que se ha denominado como la estatua de Daniel, porque absolutamente nadie podía darle el significado de este sueño, únicamente Daniel. Y es que, sin duda alguna, Dios permitió toda esta historia que usted y yo ya conocemos acerca del exilio del pueblo de Israel hacia Babilonia con un propósito superior y eterno. Y es así como entonces Daniel le cuenta a Nabucodonosor que esta estatua habla de 4 reyes, de 4 reinados, y son los que se conocen como los 4 exilios del pueblo de Israel. El primero es Babilonia, que es representado por la cabeza de oro, luego el imperio medo-persa, que son los hombros, la cadera es el imperio griego y luego el imperio romano, y con él, déjeme decirle que ocurre algo muy importante para nuestros tiempos, y es que está hecho de hierro, pero además aparece una mezcla de barro, por lo cual no pegan. Así que, como usted nos ha seguido a lo largo de estos 2 años de la guerra, hemos ido platicando cómo estas piernas representan al imperio de Occidente, es decir, inicialmente el imperio romano y toda su descendencia o todos los lugares en los cuales esto ha tenido alguna implicación cultural o lingüística o de cualquier otro tipo, de tal cuenta que nosotros los americanos podemos decir que estamos incluidos dentro de este imperio. Pero además, Daniel tuvo que interpretar otras visiones. Y es que dentro de capítulos contiguos, déjeme contarle que esta misma visión se trasladó a otras imágenes, siendo así que el imperio de Babilonia corresponde entonces a un león alado y el imperio medo-persa a un oso. Y continuamos así. ¿Por qué comenzamos por acá? Porque con toda seguridad usted ha escuchado las noticias y sabe lo que está pasando del otro lado del mundo. Efectivamente, Irán. Irán se ha levantado, la población de Irán, cansada de un régimen autoritario, pues ha salido a las calles a protestar. Llevan muchísimos días ya
Sabemos que la situación es caótica, la violencia es extrema, han habido miles de asesinatos de gente inocente que está luchando nada más por su libertad. Pero debemos recordar quién fue Persia. Y Persia, ciertamente, es uno de estos dos imperios que componen el imperio medo-persa. Déjeme decirle que tuvieron muy buena relación con el pueblo de Israel, siendo que Israel había sido cautivo por el imperio babilónico. Es así como ahí se desarrolla, recordará usted la historia, la hermosa historia de la reina Esther. Y además es el imperio persa el que permite que el pueblo de Israel pueda regresar, y esto escúchelo porque es verdaderamente sobrecogedor. Es el imperio persa el que permite que pueda Zorobabel regresar a edificar nuevamente la santa ciudad y el templo de Jerusalén. ¿Por qué es esto tan importante? Pues porque en la Biblia sabemos que el tiempo es cíclico. Claramente nos dice la palabra que todo lo que fue será y volverá a ser. Así que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para que nosotros entendamos y tengamos un atisbo, una luz de qué será lo que pasará en Aharit Hayamim. Esto quiere decir los últimos días o los tiempos del fin. Y cuando digo los tiempos del fin, créame que basado en las Escrituras, con toda certeza le puedo decir que no es el fin del planeta Tierra, sino estamos hablando del fin del sistema mundo, lo que la Biblia conoce como un sistema corrupto, un sistema bajo la acechanza del maligno, en donde Él es Señor de esta forma de gobierno. Así que acompáñeme por favor y vamos a leer en el capítulo 7 de Daniel, del verso 4 en adelante. Y usted verá cómo entonces corresponden estos imperios tal y como se lo acabo de mencionar. Y dice así: la primera, hablando de las bestias, era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y esto déjeme decirle que es porque ciertamente el imperio persa era un imperio más grande y más poderoso que el imperio medo, la cual se alzaba, como le leía, en un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave, y en sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Y esto claramente se refiere al imperio griego. Recordemos el avance tremendo que tuvo Alejandro Magno en cuanto a la conquista de pueblos, territorios e imperios. Y por último, el verso 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraban y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y esto es importante de entender, siendo que hemos venido hablando de profecía a lo largo de estos 2 años. Recordará usted que hemos mencionado muchas veces que este hierro y este lodo no se pueden mezclar entre sí. Y hemos hecho estudios basados en la lingüística de la palabra, en donde queda claro que este hierro corresponde también al linaje que desciende de Esaú. Pero si nos vamos también al Antiguo Testamento,
podemos encontrar los orígenes o las citas con las cuales podemos hacer cruces para poder entender esta palabra, y vemos que la argamasa, el lodo, el barro, lo vemos claramente identificado en dos estadios. Uno, claramente en Egipto, y otro, por supuesto, en Babilonia. Déjeme decirle que de Egipto, y como descendencia de Abraham, junto con su esclava egipcia Agar, nace un pueblo, el pueblo árabe. Así que, dicho a grandes rasgos, podemos ver cómo para estos últimos tiempos habrán componendas entre los descendientes de Esaú, es decir, el mundo occidental, y los árabes. Y dígame usted si no es exactamente lo que estamos viendo ahora, pero exacto. Ahora, ¿qué en cuanto a Persia? Pues como le contaba, Persia es una nación que se puede dar continuidad a lo largo de la historia secular, y encontramos que es efectivamente esta misma Persia de la cual se habla en este libro, hermoso libro de la palabra. Y es importante además recalcar que nunca fueron enemigos con el pueblo de Israel. Siempre hubo una relación bastante llevadera. Pero el panorama cambia en 1979 con la revolución. Es importante recordar que hasta ahí este pueblo, este país recibía el nombre de Persia. Pero con la revolución de cuando se impuso en el gobierno los ayatolas, se rompe absolutamente toda buena relación con Israel y con muchísimos países del mundo occidental. Y es ahí cuando empieza en 1979 a conocerse como la República Islámica de Irán. Es en ese momento en donde cambia el nombre. Y si usted se puede meter a investigar en cuanto a la historia secular, es importante resaltar que justamente ahí, y gracias a la influencia de algunos sociólogos franceses, empieza a surgir todo aquel apoyo a lo que hoy conocemos como el movimiento LGTB, el movimiento de izquierda, y todas esas desviaciones lingüísticas, culturales que se quisieron imponer de una manera tan arbitraria en el mundo. Vea usted desde dónde esto empieza a tomar forma. Y es que no podemos disasociarlo del mundo moderno en que estamos viviendo, y no podemos tampoco cortar las uniones que son, ¿qué le puedo decir?, directas y estrechas para la situación que el mundo está atravesando. Es así como usted ve entonces que el régimen ayatolá, un régimen de represión autoritario, un régimen de violencia, prohibió incluso que las mujeres pudiesen mostrar su rostro, mostrar definitivamente ninguna otra parte del cuerpo. Es más, ni siquiera podían emitir sonido de su propia voz, reprimiéndolas y quitándoles todos los derechos humanos que les correspondían. Esto es importante porque usted puede ver esta evidente contradicción en cuanto a lo que se predica dentro de las filas de la izquierda y lo que realmente es, porque hay una total disasociación de ideas y de hechos. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque déjeme decirle que en la Biblia está, por supuesto, todo esto contenido y narrado. Solo debemos entonces aprender a entenderlo. Yo le pido a usted, si me está acompañando en la lectura,
que se venga conmigo, por favor, a la visión de Daniel junto al río en el capítulo 10. Tal como lo dice el título en Reina Valera, es efectivamente una visión que el profeta tuvo, que solamente él vio y que, por supuesto, después de un ayuno y después de un clamor al Señor, envió Dios mismo un emisario para que le contase lo que acontecería en tiempos del fin. Así que si usted me acompaña, por favor, véngase conmigo y vamos a leer desde el verso 11 del capítulo 10 y dice del libro de Daniel. Y me dijo este varón: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dice Daniel. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido, le dice el varón. Verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y he aquí, con los reyes de Persia, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Esto en hebreo es Aharit Hayamim, porque la visión es para esos días. Y déjeme decirle que usted y yo estamos viviendo precisamente Aharit Hayamim, en los postreros días, en los últimos días. Aquí hay varias cosas que conviene entender antes de meternos al asunto profético. Y es que si usted ve, fue enviado un ángel que le transmitiría a Daniel una visión para los últimos días. Pero dice que el príncipe del reino de Persia se opuso. Y usted me dirá, ¿quién es el príncipe del reino de Persia? Si nosotros nos vamos a Génesis, al final del capítulo 1 y principios del capítulo 2, podremos entender un poco más a qué se refiere este texto. Y dice así, le voy a leer a partir del verso 31 del capítulo 1 y continuaré con el capítulo 2. Y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo. Pero quiero prestar especial atención y llamarle a usted a que pongamos nuestros ojos sobre este texto, el verso 1 del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Así que nos habla que Dios acabó la obra de sus manos, cielos y tierra, pero acabó un ejército que tiene injerencia en los cielos y en la tierra. Es por esto que entendemos, basado además en la interpretación del capítulo 10 de Daniel, que Dios dispuso ciertos ángeles para que protejan, para que guíen ciertas áreas determinadas de los cielos y de la tierra. Es así como podemos volver a leer verso 13 en el capítulo 10 del libro de Daniel y dice, mas el príncipe del reino de Persia. Se está refiriendo precisamente a una potestad. En hebreo, esta palabra príncipe se dice zar. Y acá nos está hablando del zar que gobierna el área de Persia. Y luego dice que se opuso por 21 días. Y aquí debemos de parar y aclarar algo que es de suma relevancia para entender los tiempos del fin. En el entendimiento hebreo,
hay varios métodos de interpretación y varias técnicas. Dentro de ellas conocemos la gematria, que corresponde al valor numérico de las letras hebreas. Es decir, toda la Biblia es un lenguaje matemático, porque las letras son números. En el hebreo no hay más números que las letras. Así que una de las reglas de interpretación en la gematria es que cuando encontramos un número compuesto por unidades y decenas, centenas, podemos descomponerlo o, en otro caso, podemos sumarlo para encontrar ciertas codificaciones o la respuesta a ciertos códigos. Y si usted ve el número 21, pues obviamente está formado por el número 2 y el número 1. Y si lo yuxtaponemos, nos da el número 12. Y esto, déjeme decirle que ninguna casualidad es que corresponda exactamente a lo que se conoció como la Guerra de 12 días o la Guerra del León Ascendente. Así que probablemente podríamos estar hablando justamente de la guerra de la cual usted y yo fuimos testigos el año pasado, que pues Israel de una manera sorprendente, no sé qué palabra utilizar, volvió a ganar, siendo los pocos contra los muchos, siendo los de menor capacidad contra los más, porque el favor del Señor siempre ha estado con su pueblo. Así que podemos ir haciendo entonces estos vínculos, podemos ir haciendo entonces estas interpretaciones, porque lo estamos haciendo de acuerdo a el código ancestral de interpretaciones de la palabra de Dios que Dios mismo le dio al pueblo de Israel. Pero véngase conmigo y continuamos entendiendo estos primeros versos. Le repito otra vez el verso 13 y dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Déjeme decirle que los sabios de Israel reconocen que es Miguel la potestad que Dios puso o el principado que Dios puso sobre el pueblo de Israel para que les ayude. Así que dice luego que Miguel llegó para ayudarle, que quedó allí con los reyes de Persia. Obviamente, debemos de recordar que, si bien es cierto, Daniel en este momento se encontraba exilado, no estaba en Jerusalén, no se refiere a reyes como una cuestión natural de una persona que ocupa un puesto público, un puesto en el gobierno, sino se refiere a entidades y potestades del mal. Y aunque sé que el día de hoy no nos va a dar tiempo de llegar a desentrañar todo lo que el Talmud y los comentarios rabínicos dicen al respecto, que es por demás interesante y que cuando podemos tomar todo lo que dice la Biblia explicado tras los ojos de la lingüística y de los códigos bíblicos, déjeme decirle que entendemos los tiempos que estamos viviendo. Así que estaba ahí Daniel en medio de las potestades y además había una guerra en los cielos que se estaba llevando a cabo a causa de este mensaje para los tiempos del fin, este mensaje que le atañe a usted y me atañe a mí. Y verso 14 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Así que, mi amado amigo, le cuento que todo lo que estamos viendo acá corresponde para estos tiempos. Vea usted, ahora vamos a saltar y en estos escasos minutos que nos quedan, 2 o 3 minutitos, vamos a leer y ahí vamos a dejar el día de hoy esta transmisión
con puntos suspensivos para hablar de cómo están encajando las políticas mundiales con lo que le voy a leer a continuación. Véngase conmigo, por favor, ahora al capítulo 9, al verso 23, y dice así: vea usted cómo la Biblia, de una manera hermosa, respalda a Daniel y además le da la importancia que tiene el hecho de la oración. Y esto es fundamental para nosotros que estamos atravesando tiempos complicados y sobre todo, si usted vive en esta nuestra querida Guatemala, en donde no necesito explicarle la situación difícil, dolorosa y de un luto profundo que nos consterna, que consterna los corazones de todos los chapines. Este es el mejor consuelo de todos. El tiempo es un tiempo difícil, pero es tiempo de oración. Así que véngase conmigo, por favor, y veamos cómo Dios contestó y honró a su siervo gracias a las oraciones de un hombre humilde que se postró delante del tan omnipotente, misericordioso, absoluto Dios. Verso 23, capítulo 9. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Oiga acá. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y esto claramente ya fue cumplido, por supuesto, en Jesucristo mismo al morir en una cruz. Y la devastación que sufrió la ciudad de Jerusalén y todos sus habitantes a manos de Tito, emperador romano, que destruyó la ciudad y el santo templo. Pero ponga atención con lo que sigue, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que hemos dejado puestas las cartas sobre la mesa para que la semana entrante usted y yo podamos caminar viendo las noticias y discerniendo la palabra para encontrar cómo esta hermosa profecía, muy seria para el mundo, pero dulce para el corazón de los que amamos a nuestro Dios, se está cumpliendo frente a nuestros ojos de una manera tan evidente que, si bien no podemos, por respeto a la misma palabra, decir cuestiones que puedan a lo mejor en algún momento ser equivocadas, pero le puedo decir que es emocionante estar contemplando la historia, estar contemplando la Biblia y estar contemplando los eventos que Dios dijo que ocurrirían, ocurriendo de la manera que Dios dijo que irían a ocurrir. Así que se nos ha pasado el tiempo, todavía me robé unos minutitos más, pero espero contar con su fina atención la próxima semana, mismo día, misma hora y por supuesto solamente
en Vea Canal. Seguiremos platicando de profecía bíblica y el nuevo orden mundial. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Nos vemos la próxima semana.